Mi esposo dejó a su madre desangrándose en el mall, solo para correr con la influencer que pidió un hombre fuerte. Ella murió esperándolo. La chica de los sueños de mi esposo publicó: Diosito, mándame un hombre fuerte y cariñoso. Y al ver eso, mi esposo dejó sola a su propia madre en el centro comercial. Su mamá, o sea, mi suegra, acababa de llegar del interior de San Luis Potosí al mero centro de la Ciudad de México, y la pobrecita ni siquiera sabía usar la escalera eléctrica. Se confundió toda y terminó metiendo el pie en la ranura. Fue horrible. Corrí al hospital en cuanto me avisaron que mi suegra había roto una arteria y que estaba perdiendo mucha sangre. Era grave. La única forma de salvarle la vida era amputándole la pierna. Insistí con el médico para que hicieran la cirugía de inmediato, pero ella se aterrorizó nada más de escuchar la palabra amputación. ¿Dónde está mi hijo?, gritaba. Tú, bruja maldita, ¿cómo te atreves a querer cortarme la pierna? No me van a operar si no viene mi hijo. Llamé a mi esposo más de una docena de veces. Y cuando por fin contestó, quien habló fue otra mujer. «Bueno», dijo ella con una voz dulce, «tu esposo me está enseñando los bíceps con una barra. Con esos pectorales podría partir una piedra». No me aguanté. «Pásamelo ya. Su mamá tuvo un accidente y no quiere operarse si no lo ve». Y fue entonces cuando Nathan Ramírez, mi esposo, cortó la conversación con una frialdad escalofriante. «¿Un accidente? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», y me colgó en la cara. Cuando volví a marcar, ya tenía el teléfono apagado. Horas después, mi suegra murió por la demora en el tratamiento. 3 días más tarde, Nathan regresó a casa como si nada. Ni siquiera preguntó por su mamá. Solo se dio cuenta cuando entró al cuarto y lo vio vacío. «¿Dónde está mi mamá?», le respondí con la voz más fría del mundo. En el retrato de la pared, continuación de la historia, con flashback. Para celebrar el cumpleaños número 60 de su madre, Nathan decidió traerla del rancho en San Luis Potosí para conocer el centro comercial lujoso de Polanco. Era la primera vez que la señora pisaba la capital. Pero justo cuando estaban ahí, Nathan vio una publicación de Antonia Solís, la mujer de sus sueños, influencer y entrenadora personal de Monterrey. «Dios, por favor, mándame un hombre fuerte y cariñoso». Nathan se volvió loco, juró que era una señal del destino, y sin pensarlo 2 veces, dejó a su mamá sola en el centro comercial y salió corriendo a buscar a Antonia. Mientras tanto, mi suegra, pobre señora, se quedó completamente perdida. Intentó bajar sola por la escalera eléctrica, se desubicó y metió el pie en una abertura. El accidente fue espantoso. Fractura expuesta, sangrado, un verdadero trauma. Apenas me enteré, pedí permiso en el trabajo y volé al hospital. Cuando llegué, estaba acostada en la camilla, pálida, asustada, gimiendo de dolor. «¡Quiero ver a mi hijo! ¡Que venga ya!». Uno de los doctores me llamó aparte. «Señora, la herida es muy seria. Si no amputamos ya, podría morir». Pero se niega rotundamente. «Necesitamos que un familiar la convenza». Mi papá también era médico. Sabía perfectamente que en estos casos no hay tiempo para dudas. Había que operar ya. Entré a la habitación, me acerqué, traté de calmarla, le tomé la mano. «Suegra, por favor, es necesario, va a salir bien. Confíe en los doctores», pero reaccionó como si yo fuera la peor enemiga. «Eres una maldita. ¿Quieres cortarme la pierna? Estás en complot con ellos. ¿Dónde está mi hijo? No me tocan si no viene él». Estaba desesperada. Aunque la pierna sangraba sin parar, seguía negándose al tratamiento solo por esperar a Nathan. Y yo no hacía más que llamar al infeliz de mi esposo, hasta que por fin contestó. Y del otro lado, la voz de esa desgraciada. Otra vez. Antes de que pudiera decir algo, nerviosa. «¿Hola?». Del otro lado, la mujer soltó una risita sarcástica y dijo: «Tu marido me está enseñando los bíceps con una barra. Y luego, quién sabe, capaz intenta romper una piedra con esos pectorales. ¿Quieres que te mande un videíto?». Soltó otra risita asquerosa, como si fuera lo más gracioso del mundo. En el fondo, aparte de su voz, también se escuchaba la respiración agitada de un hombre. «Tony, ¿quién llama?», preguntó él, con esa voz ronca y tan malditamente familiar. Me congelé al instante. Era Nathan. Nathan, el mismo que había prometido llevar a su mamá a comprar ropa nueva al centro comercial de Santa Fe, porque quería que se viera linda en su fiesta de cumpleaños. Él me juró que sería un momento especial, solo de madre e hijo. ¿Y qué hizo? Dejó a su pobre madre sola vagando por un centro comercial enorme sin rumbo, y al final terminó teniendo un accidente grave. Y yo, ingenua, pensé que estaba ocupado con algo urgente, algo de verdad importante, tipo una emergencia de trabajo.
Pero no. Simplemente lo dejó todo para salir a pasear con Antonia Solís, la maldita influencer del Instagram. En ese momento, la sangre me hervía. Tu mamá tuvo un accidente, Nathan, y no quiere operarse si no te ve. Solté, ya sin poder contener el desespero. Del otro lado escuché una risa ronca, burlona, asquerosa, y enseguida su voz fría, seca, como si no fuera él. ¿Mi mamá tuvo un accidente? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Me quedé muda. Iba a decir algo más, pero ya me había colgado, y en ese instante lo supe. El Nathan que yo conocía ya no existía. El hombre con el que me casé, al que alguna vez amé, se convirtió en mi ex en ese preciso segundo, en el momento en que fue capaz de ignorar a su madre, moribunda en una camilla, todo por una publicación estúpida. Cuando terminó de hacerme esa pregunta, ¿dónde está mi mamá?, lo único que hice fue levantar la mirada, señalar el retrato colgado en la pared y responder con una frialdad que ni yo sabía que tenía. Ahí está, en el retrato. Nathan no dijo nada, solo se quedó parado frente a esa imagen, con la boca entreabierta y una expresión que, por primera vez en años, no supe leer. No era dolor, no era culpa, era molestia, como si le hubiera arruinado el día. Yo ya no lloraba. Me había secado las lágrimas en el velorio, en el hospital, en el taxi de regreso. Las lloré todas cuando la vi por última vez con la cara cubierta, con la pierna ausente y el cuerpo helado. Ella me había odiado al final, estoy segura. Y sin embargo, fui la única que estuvo con ella. ¿Qué hiciste?, soltó él por fin, dándome la espalda al retrato. ¿Yo? Me reí, incrédula. Yo intenté salvarla. Yo le supliqué que se dejara operar. Yo la acompañé al quirófano cuando tú estabas mostrándole los bíceps a tu amante. Nathan frunció los labios, como si le hubiera molestado que mencionara eso en voz alta. ¿Por qué no me avisaste antes?, preguntó, y por poco me atragantó con el coraje. Te llamé 15 veces. Me colgaste. Me apagaste el celular. ¿O también vas a negar eso? Caminó por la sala como si buscara algo que no encontraba. Respiraba agitado. Se pasaba la mano por el cabello. Luego se detuvo frente a mí. No era tan grave, dijo de pronto, como si esas palabras fueran suficientes para reescribir los hechos. Me acerqué despacio, con una rabia contenida que me quemaba el estómago, y le susurré. Perdió la pierna, Nathan, y después perdió la vida. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es ver a alguien sangrar rogando por su hijo mientras tú haces abdominales en un resort? Él no respondió, y por primera vez lo vi sin palabras. El silencio se volvió espeso. Fueron segundos eternos hasta que escuché su celular vibrar. Lo sacó del bolsillo como un autómata. Y ahí estaba el nombre de ella, en grande. Antonia Solís. La pantalla parpadeaba, iluminando su cara. Dudó un momento, pero contestó. Amor, estoy ocupado, dijo, mirándome como si yo no existiera. Sí, luego te llamo. No, no pasó nada. Todo bien. Y colgó. Yo quería reventarle el teléfono en la cara, pero me contuve, porque justo en ese instante, algo más importante pasó. Escuché un ding en mi propio celular. Era una notificación, de Instagram. Una amiga me había enviado un enlace, sin mensaje, solo el link. Lo abrí. Antonia Solís. Su cara perfecta, su sonrisa de comercial, sus abdominales de gimnasio. Y Nathan, mi marido, de zunga en una alberca, abrazándola por la cintura. El hombre fuerte que Dios me mandó. Le mostré la pantalla sin decir una palabra. Nathan miró la imagen. Sonrió, como si no le diera vergüenza, como si le gustara. Ya no hay nada entre nosotros, dijo, como quien cancela un servicio de internet. Tienes razón, le contesté temblando de coraje. Ya no hay nada entre nosotros. Y en ese momento me prometí algo. No iba a quedarme como víctima. No iba a permitir que la muerte de su madre fuera enterrada con silencio. Si él quería vivir como si nada hubiera pasado, se equivocó de mujer. Caminé hacia el mueble del comedor. Saqué la carpeta con los papeles del hospital y le lancé uno en la cara. Firma el acta de defunción, le ordené. Ya que ni siquiera te presentaste al entierro, por lo menos ten la decencia de hacer esto. Él se acercó al papel, lo leyó rápido y firmó sin pensarlo, como quien firma una pizza, como quien firma una renuncia. Como si su madre no le importara ni un poquito. Después se fue a encerrar al cuarto, y yo me quedé sola. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido, como papel arrugándose. Fui al armario de la señora, porque nunca tuve corazón para vaciarlo, y encontré algo entre sus blusas. Un sobre amarillo, escondido. Dentro había un documento. El título me dejó sin aire. Testamento notarial. María Ramírez Vida de Ramírez.
La firma estaba fechada hacía apenas unas semanas, y la destinataria era yo, toda su propiedad, el rancho, el terreno, la cuenta de ahorros. Todo estaba a mi nombre. ¿Qué? Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Y entonces, al fondo del sobre, encontré una nota escrita a mano. Te dejo esto porque fuiste la única que me cuidó sin esperar nada. Ojalá mi hijo algún día entienda lo que perdió. Me quedé sentada en la cama, mirando ese papel con los ojos llenos de lágrimas, y supe que esto apenas estaba comenzando. A las 7 de la mañana del día siguiente, Nathan ya no estaba en casa. Ni un mensaje, ni una nota, ni un portazo. Solo el silencio y la ausencia de su cepillo de dientes. No me sorprendió. Su cobardía siempre fue silenciosa. Lo que sí me sorprendió fue que, al bajar a la cocina, encontré sobre la mesa una copia impresa del post de Antonia Solís. El mismo que ya había visto en Instagram. Lo había dejado ahí, como si fuera un trofeo. Como si dijera, yo ya gané. Lo arrugué con fuerza y lo tiré al bote de basura. Ese mismo día, con los papeles del testamento en mano, llamé a un abogado de confianza de mi padre. Quería asegurarme de que el testamento fuera válido y blindado. No confiaba en Nathan, y mucho menos ahora que sabía que su madre me había dejado absolutamente todo. ¿Estás segura de que él no firmó nada después?, me preguntó el licenciado Márquez, con una voz pausada y seria. Completamente. Ella me odiaba al final, pero me lo dejó todo. Y eso dice mucho, ¿no cree? Dice muchísimo. Hicimos una cita para presentar los papeles en el registro público de la propiedad. Sería un proceso largo, pero ya tenía un paso enorme ganado. Esa misma tarde, recibí una llamada desconocida. Contesté con algo de desconfianza. «Bueno, ¿eres tú?», dijo una voz femenina al otro lado, con un tono quebrado y desesperado. «¿Tú cuidaste a mi mamá? ¿Quién habla?». «Soy Alma, hermana de Nathan». Me congelé. Alma vivía en Ciudad Valles. No había venido al entierro, no sabía nada. Hasta ahora. «Tu mamá murió hace 5 días». Le solté directa. Ya no estaba para rodeos. Nadie les avisó porque Nathan no quiso hacerlo. Alma guardó silencio por varios segundos. Luego escuché un sollozo. Me dijo que estaba en reposo, que se había torcido el tobillo, pero que no era grave. No supe qué responder. ¿Cómo se le dice a una hija que su hermano usó la muerte de su madre como si fuera una excusa para tener tiempo con una influencer? Lo siento, dije. Apenas. ¿Puedo ir a verla? Al menos al cementerio. Claro, yo misma te llevo. Alma llegó 2 días después en autobús, con los ojos hinchados y una tristeza que no se podía ocultar. Traía una bolsa con flores, una foto de infancia y una cartita que su hijo había hecho para la abuela chata. Yo la acompañé al panteón. El momento más duro fue cuando vio la lápida improvisada. Apenas una cruz de madera con su nombre y las fechas escritas con plumón negro. «No le hicimos ni un funeral digno», susurró, arrodillándose con la frente sobre la tierra. Y él ni apareció. «Yo hice lo que pude, Alma. Créeme». Ella asintió, sin mirarme. Pasamos la tarde en silencio. Antes de que se marchara, le conté sobre el testamento. «¿Todo? ¿Te dejó todo?», preguntó, sin rabia, pero con una mezcla de sorpresa y resignación. «Sí, no lo esperaba, ni lo pedí, pero lo firmó ante notario. Está legalmente registrado». Entonces, ¿te creyó? «¿Cómo?». «Mi mamá», dijo ella con los ojos brillosos, «siempre creyó que tú querías alejarla de Nathan, que tú eras una bruja manipuladora, que lo habías envenenado contra ella. Pero si te dejó todo, es porque, en el fondo, entendió». Tragué saliva. Por primera vez, sentí que el corazón de esa mujer, tan duro y desconfiado, me había concedido un pedacito de perdón. Alma se marchó esa misma noche, pero antes me abrazó. Gracias por no dejarla sola. Y eso fue más reconfortante que cualquier herencia. Pensé que todo se calmaría después de eso, pero estaba equivocada. Una semana después viajé al rancho en San Luis Potosí con los papeles en mano. Quería conocer la propiedad que ahora, legalmente, era mía. Era más por cierre emocional que por interés económico. Pero apenas llegué al pueblo, me enteré de algo que me dejó helada. «¿Nathan?», me dijo la mujer de la tienda de abarrotes. «Claro que sí, señorita. Él está aquí desde hace 3 días». Se presentó como dueño del rancho. ¿Cómo dijo? Dijo que era el heredero y que venía a tomar posesión. Hasta llevó a una mujer muy bonita. Creo que es famosa. ¿La ha visto en redes? Mi cabeza empezó a dar vueltas. No podía ser. Corrí al rancho cruzando el camino de terracería. Y ahí estaba. Un auto de lujo estacionado frente a la entrada. Una maleta en el porche. Y una voz conocida saliendo del interior. «Mira, Tony, ese cuarto será perfecto para tus videos. Podemos pintarlo con luces LED y meterle una caminadora», decía Nathan, con su tono más encantador. «¿Tony?
grité, empujando la puerta. Ambos se giraron. Nathan se puso pálido. Antonia bajó los lentes de sol, confundida. ¿Qué haces tú aquí?, soltó él. Le mostré los papeles. Estoy aquí porque este lugar es mío. Tu madre me lo dejó. ¿Y tú? No eres nadie aquí. Nathan se acercó, le arrancó los papeles de la mano, los leyó con rapidez, y su cara cambió por completo. Pero no de tristeza, de furia. «Te crees muy lista, ¿verdad?», dijo acercándose demasiado. «No, Nathan, no soy lista. Solo soy la única que estuvo con tu madre cuando tú te fuiste a perseguir una fantasía de Instagram. ¿Y qué esperas? ¿Que me quede de brazos cruzados?». Me miró con una expresión que no le conocía, oscura, intensa, fría, y con una sonrisa venenosa, soltó. «Este rancho es mío, aunque tenga que desaparecer a alguien más». La amenaza no fue un grito, no fue un arrebato de rabia, fue peor, fue una frase dicha en voz baja, controlada, con una calma tan calculada que me heló la sangre. «¿Escuchaste lo que dijiste?», le pregunté, aún en shock. «Acabas de decir que...». «Yo no dije nada», interrumpió Nathan bajando la voz aún más. «Solo te estoy avisando que no me voy a quedar de brazos cruzados». Antonia, que estaba detrás de él con cara de no entender nada, soltó un suspiro fastidiado. «¿Qué pasa? ¿Por qué esta señora dice que esto es suyo?». «Porque se volvió loca», respondió él, sin voltearla a ver. «Mi mamá la manipuló para quitarme todo». Casi me reí de lo absurdo que sonaba. El mismo hombre que dejó sangrando a su madre ahora tenía la cara de decir que había sido manipulado. «Ya me cansé de tus mentiras, Nathan», le dije mirando directamente a sus ojos. «Tengo los documentos legales. Tengo el testamento firmado por tu mamá. Está validado por el registro. Y si no sales de aquí por las buenas, lo vas a hacer por las malas». Él apretó los dientes, pero no dijo nada. Caminó hacia su maleta, sacó su celular y me tomó una foto sin avisar. «¿Qué haces?». «Resguardando pruebas de que estás invadiendo una propiedad que no te pertenece». «¿Perdón?», pregunté estupefacta. «¿Ahora vas a jugar al revés?». «No estoy jugando», soltó él, y su tono cambió completamente. «Estoy avisando». Antonia soltó una risa incómoda, como si no supiera de qué lado estar. «Oye, Nathan, ¿esto es en serio? Porque yo no quiero estar en medio de un pleito legal, ¿eh? Dije que quería un hombre fuerte, no un psicópata». Me miró, me escaneó de pies a cabeza con desprecio y murmuró: «Vámonos, Tony. Ya regresaremos cuando esta bruja se dé por vencida». Y se fueron. No respiré hasta que escuché el motor del auto alejarse entre la tierra seca. En cuanto quedé sola, entré al rancho. Olía a cerrado, a abandono, a recuerdos viejos. Las paredes estaban cubiertas de polvo, pero todo seguía igual. La cama de su madre con la colcha bordada, las fotos en blanco y negro, la Virgen colgada sobre el cabecero. Me senté en una silla de madera que crujió bajo mi peso y, por primera vez, me permití llorar con ganas. Lágrimas de rabia, de impotencia, de cansancio. No por la amenaza, no por Nathan, por ella, por Doña María, que pasó la vida entera criando a ese hijo como si fuera un dios, que le planchaba las camisas y le cocinaba sus guisos favoritos, que cruzó el país para verlo, solo para morir esperando que él llegara. Y ahora él quería quedarse con todo lo que ella dejó. Me levanté y comencé a revisar los cajones, uno por uno, buscando papeles, notas, algo que pudiera ayudarme legalmente. Pero lo que encontré no fue eso. En el fondo de una caja de madera tallada, hallé un cuaderno viejo, forrado con tela de flores. Al abrirlo, me di cuenta de que era un diario, su letra, sus pensamientos. En una página, fechada un mes antes de su muerte, leí lo siguiente: «Mi hijo me da miedo cuando se enoja. A veces no lo reconozco. Hoy le conté que pensaba dejarle algo a ella, y se puso furioso. Me dijo que si lo hacía me iba a arrepentir. Me gritó que yo ya estaba vieja, que era una carga. Pero yo lo escuché decir algo peor. Le dijo a su amiga por teléfono que ojalá yo me muriera pronto. Creo que ya no tengo a nadie». Se me heló la espalda. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Esto no era solo una herencia. Era un testimonio. Y quizás una prueba. Le tomé fotos a todas las páginas relevantes y las envié al abogado Márquez. Le pedí que las respaldara por si Nathan intentaba algo. Esa noche, dormí en el rancho con la puerta atrancada por dentro y un cuchillo bajo la almohada. No sabía de lo que él sería capaz. A la mañana siguiente, regresé al pueblo para imprimir más copias del testamento y comprar cadenas para cerrar el portón del rancho. En la papelería, mientras esperaba, la dueña me reconoció. «Tú eres la nuera de Doña María, ¿verdad?». «Sí. Ella venía mucho por aquí. Era buena gente. Decía que tú eras la única que le habías enseñado a usar el WhatsApp». Me sonreí por dentro. Era cierto.
¿Y todo bien con la propiedad? Más o menos. Su hijo está enojado porque ella me dejó todo. La mujer se acercó y me dijo algo en voz baja. Pues ten cuidado. Escuché que Nathan fue al bar de la esquina anoche. Estaba borracho y dijo que iba a recuperar lo suyo como fuera. Que tú no sabías con quién te metías. Me quedé de piedra. ¿Dijo eso? Lo escucharon varios. Y lo peor es que se fue directo al registro civil hoy en la mañana. ¿Qué? Sí, con una mujer. Muy guapa. Dicen que entró con papeles y salió gritando que la notaría lo había estafado. No lo podía creer. ¿Estaba intentando impugnar el testamento? Regresé al rancho de inmediato, temblando. Y ahí, colgado en la reja, había un sobre de manila amarrado con cinta roja. Lo abrí. Dentro, un papel escrito a mano. Disfrútalo mientras puedas. No dura para siempre. Y en el reverso, una foto. Una imagen que me hizo tambalear. Era una copia ampliada del diario de Doña María. Justamente la página donde hablaba de Nathan. Como la foto estaba rota en las esquinas. Como si alguien la hubiera tomado a escondidas. Alguien más había leído ese diario antes que yo. Esa noche no dormí. Me pasé horas sentada en el sillón del rancho, con la hoja en la mano, la foto del diario, y el corazón en la garganta. Alguien había estado ahí antes. Alguien había leído lo mismo que yo. Y ese alguien ahora sabía que yo tenía la prueba de que Nathan había maltratado psicológicamente a su madre, y que ella temía por su vida. Pero lo que más me inquietaba era cómo había llegado esa imagen a mis manos. ¿Por qué dejarla ahí? ¿Para asustarme? ¿Para advertirme? ¿Para decirme que ya no estaba sola o que estaba siendo vigilada? A la mañana siguiente decidí regresar a Ciudad de México. Cerré el rancho con cadenas nuevas, reforcé las ventanas y pedí al abogado Márquez que me ayudara a instalar una alarma. Iba a pelear esa herencia con todo, porque ya no se trataba de dinero ni de tierras. Se trataba de dignidad. Me subí al autobús de las 9:30 con los documentos, el diario, las copias y la foto en la bolsa. Y fue en ese trayecto cuando recibí una llamada que me partió en dos. «Bueno, ¿eres tú?» Era la voz de Alma, la hermana de Nathan, otra vez. «Sí, dime. Estoy temblando. Acaban de mandarme algo. Es un audio». «¿Qué audio?» «No sé si deberías escucharlo, pero creo que necesitas saberlo. Me lo mandó por WhatsApp. Eran 45 segundos. Me puse los audífonos, crucé los brazos y le di play. La primera voz era de Antonia. «¿Ya lo hiciste?» decía, entre risas. La voz de Nathan, borracho, distorsionada, le respondía. «No, todavía no, pero ya casi. Ella no va a ver venir nada. Está sola en ese rancho. Nadie la va a oír». Y luego, como si no bastara, Antonia soltó. «Uy, amor, si lo haces, yo sí subo la foto contigo, ¿eh? Que todo México sepa que tengo un hombre que no le tiembla la mano». Paré el audio. Me quedé en shock. No era una amenaza emocional. Era un plan. Quise vomitar. Marqué de inmediato a Márquez. «Tengo una prueba de que están conspirando. Necesito protección. Urgente». «Tranquila. Ya estamos en terreno legal», dijo él. «Pero lo que acabas de decir, eso se puede usar. Y si tienes ese audio, podríamos levantar una denuncia preventiva. Aunque no hayan hecho nada aún. Aunque no hayan hecho nada. Las amenazas son delitos». No colgué. Me fui directo a su despacho cuando llegué a la ciudad. Le mostré todo. El diario, las fotos, el audio, el testamento. «Esto es grave, señorita», me dijo serio. «Si yo fuera usted, me cuidaría las espaldas». Esa noche no volví a casa. Me quedé en casa de mis padres. Mi madre, que nunca fue muy buena para expresar emociones, me abrazó en silencio al ver mis ojos rojos. «Ese hombre nunca te mereció». «No es por él, mamá. Es por su madre. Ella me dejó esto porque sabía que nadie más la iba a defender. Y si ahora él quiere hacerme daño para quitarme lo que no pudo cuidar, va a tener que pasar por encima de mí». En los días siguientes, comencé a recibir llamadas de números desconocidos. A cualquier hora. Silencios al otro lado. Una vez, escuché una respiración pesada y una voz que susurró. «¿Ya arreglaste tus cosas?» Yo colgaba, bloqueaba, grababa todo. Empecé a escribir un hilo en Twitter contando la historia. Sin nombres, solo hechos, detalles. Lo redacté con frialdad. Describí cómo una mujer fue abandonada en un centro comercial. Cómo murió esperando a su hijo. Cómo su nuera la acompañó hasta el final. Cómo de repente, ese hijo quería apropiarse de todo con amenazas. Lo que no esperé fue lo que pasó después. Una influencer, no Antonia, otra, de Monterrey también, citó mi publicación y dijo: «¿No será este el mismo fulano que me mandaba mensajes cuando yo tenía 17 y decía que su mamá lo tenía harto?» Y luego otra chica respondió, y otra más. En menos de 24 horas, tenía más de 5,000 retweets.
Mi hilo se volvió viral. Justicia para Doña María. Empezó a circular por todo TikTok. Alguien filtró la foto de Nathan con Antonia en Cancún. Y no sé cómo, pero el audio también se filtró. La gente los destrozó. ¿Esta es la generación que dice querer a sus mamás? ¡Qué asco de pareja! Ella se merece que la bloqueen todos sus seguidores. ¿Y este es el hombre fuerte que Dios te mandó? Pobre señora. Al día siguiente, desperté con una notificación de Instagram. Antonia Solís había subido un video llorando, con la cara lavada, sin maquillaje, diciendo que no sabía nada, que Nathan le había mentido, que ella jamás quiso involucrarse en algo así. Yo no sabía que su mamá había muerto, decía, entre lágrimas. Yo pensé que estaba viva. Él me dijo que era una señora malvada, que ella los había abandonado. Por favor, no me ataquen. Yo también fui víctima. Y cerró el video con una frase que hizo que el país entero estallara. Le juro a Dios que si yo hubiera sabido, habría ido a abrazarla al hospital. Las redes estaban en llamas, pero lo peor no fue eso. Horas después recibí un mensaje de texto, sin nombre, sin firma. Solo decía, ya que abriste la boca, más vale que no cierres los ojos esta noche. Ese mensaje fue lo que finalmente me quebró. No era la amenaza en sí, era la certeza de que alguien estaba ahí fuera, observando, escuchando, siguiendo cada paso mío. El calor me subió a la cara, las manos me sudaban, y por primera vez sentí miedo de verdad, miedo de cerrar los ojos y no abrirlos más. Llamé al abogado Márquez. Me dijo que ya había ingresado la denuncia preventiva y que el audio de Antonia y Nathan estaba ahora en manos de un ministerio público. Pero que, aún así, eso no significaba protección inmediata. Tienes que hacerte visible, me dijo. Que sepan que si te pasa algo, medio México va a saber quién fue. Y eso fue exactamente lo que hice. Contacté a un periodista de investigación que tenía un canal en YouTube, uno de esos que se especializan en historias que duelen, como él mismo decía. Le conté todo. Le entregué los documentos, los audios, las fotos, los mensajes, el testamento. Me entrevistó en persona, con el rostro cubierto, pero con mi voz clara, firme. El video se publicó al día siguiente. La nuera que vio morir a la madre de su esposo, y el hijo que la abandonó por una influencer. 3 millones de vistas en menos de 48 horas. Y fue ahí donde todo explotó. Los seguidores de Antonia comenzaron a disminuir. Marcas que la patrocinaban cancelaron contratos. Algunas revistas de chismes comenzaron a sacar portadas con su cara tachada. Pero lo que me dejó sin aliento fue cuando vi, por casualidad, en la televisión del restaurante donde desayunaba con mi madre, que Nathan Ramírez había sido despedido de la empresa en la que trabajaba. La empresa expresó que no comparte ni respalda comportamientos violentos, negligentes o misóginos, dijo la presentadora. Me temblaban las piernas. Por un momento, creí que todo estaba terminando, pero me equivoqué. Esa misma noche, al llegar a casa, encontré la puerta principal entreabierta, el pestillo roto, el pasador forzado, el marco astillado. Entré con cuidado, con el celular grabando. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Todo estaba revuelto. Los cajones, las fotos, los papeles del hospital. Pero no parecía un robo. No faltaba dinero. No faltaba la computadora. Lo único que se habían llevado era el diario original de Doña María. Me senté en el suelo de la sala, derrotada. Sabía que eso iba a pasar, que Nathan no iba a dejar esa prueba en mis manos. Y sabía que, con el revuelo en redes, él estaba perdiendo el control. Llamé a Márquez. Se metieron a mi casa. Se llevaron el diario. ¿Tienes las copias? Sí, todo escaneado. Respaldado en la nube. Pero igual, duele. Te dije que te protegieras, ¿no? Ya puse cámaras, cerraduras nuevas. Pero esto va más allá. Márquez guardó silencio. Luego me preguntó, ¿tienes idea de quién más pudo haber tenido acceso al diario? Me quedé pensando. Solo yo. Y, bueno, él. Y alguien más. ¿Recuerda la foto? La que me dejaron en el rancho. Exactamente. Ahí está la clave. ¿Usted cree que hay un tercero? Creo que hay alguien más que sabe todo. Y que está jugando un papel que aún no entendemos. Esa noche dormí en casa de mis padres. Otra vez. Al día siguiente, me desperté con una notificación nueva. Antonia me había enviado un mensaje directo. «Hola», escribió. «Necesito hablar contigo. No por él. Por mí. Estoy sola en un hotel y no sé a quién acudir. Por favor». No le respondí de inmediato. Dudé. Pensé. Consulté con mi instinto. Y por alguna razón, acepté. Nos encontramos en una cafetería de la colonia Roma, en un rincón discreto. Antonia se quitó los lentes oscuros y me miró directo a los ojos. «No vengo a justificarlo», empezó. «Solo quiero contarte algo. Tienes 5 minutos», le dije. Seca. Nathan nunca me contó que su mamá había muerto.
Me dijo que tú la habías internado para quedarte con todo, que estabas loca, que la señora ni siquiera quería verte. ¿Y tú le creíste? No al principio, pero luego empezó a obsesionarse. Se la pasaba mirando fotos viejas. Me decía que su mamá lo había arruinado todo, que si ella no se hubiera metido en su vida, él sería famoso. Comenzó a beber, a gritar dormido. Y una noche, encontré una foto arrugada en su maleta. ¿Qué foto? Una de su mamá, con una nota escrita atrás. Decía, «Perdón por haber dado a luz a alguien como tú». Me quedé helada. ¿Puedo verla? Antonia sacó la foto de su bolso. Era real. La letra era de ella. Lo sabía porque la había visto tantas veces en el diario. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque anoche Nathan desapareció. Dejó el hotel sin avisar. Se llevó su pasaporte. Y hoy me llamó un número desconocido. Era él. Solo dijo, «Tú también me traicionaste. A las dos las voy a enterrar en el mismo rancho». El corazón me dio un vuelco. «¿Dijiste, el rancho?» Asintió. Me levanté de la mesa de golpe. Saqué el celular y llamé a Márquez. «Va hacia el rancho. Está huyendo. Tenemos que frenarlo antes de que...». Pero antes de que pudiera terminar la frase, recibí una llamada entrante. Era un número del municipio de Río Verde. Contesté. «¿Bueno? ¿Señora Salas?» «Sí. ¿Quién habla?» «Le hablamos del registro de la propiedad. Un hombre intentó modificar el testamento de doña María Ramírez hace unas horas. Dijo que tenía un documento nuevo, pero algo salió mal». «¿Qué?» «La persona que vino con él, una mujer joven, se desmayó en la notaría». «¿Quién era?» «Dijo que se llamaba Alma Ramírez. Su cuñada». Sentí que el mundo se me venía encima. «¿Está bien?» «Está en el hospital, pero el hombre se dio a la fuga». «¿Nathan?» «Sí, señora. Nathan Ramírez acaba de convertirse en prófugo». Nunca creí que un día escucharía la palabra prófugo asociada al hombre con el que me había casado. Nathan Ramírez, el hijo mimado de una madre devota, el hombre que prometía amor eterno con palabras bonitas y músculos de gimnasio. Ahora era buscado por la policía de San Luis Potosí, y lo peor era que, por más vueltas que le daba, todo apuntaba hacia un solo lugar, el rancho. La misma tierra que doña María trabajó con sus propias manos. El mismo lugar que ella me dejó como un último acto de confianza. Ahora era el escenario del miedo. Antes de salir hacia allá, llamé al hospital donde habían ingresado a Alma. La voz de la enfermera fue seca, pero clara. Sufrió un colapso nervioso, presión bajísima. Está estable, pero no puede recibir visitas por ahora. ¿Es usted familia directa? No, soy su cuñada. Entonces lo siento, no puedo dejarla entrar aún, pero si sirve de algo, antes de perder la conciencia, ella repetía su nombre, el suyo. Avisa a ella, como si usted fuera la única que pudiera ayudarla. Colgué con un nudo en la garganta. No me lo merecía. Yo no había sido precisamente una hermana para ella durante los últimos años, pero aún así, en medio del caos, Alma pensó en mí. Tenía que protegerla. Tenía que frenar a Nathan antes de que hiciera algo peor. Llamé al abogado Márquez y le pedí que notificara a las autoridades locales que yo iba camino al rancho y que necesitaba acompañamiento policial. Él hizo lo posible, pero me advirtió que la zona donde estaba el rancho era complicada, alejada, con señal intermitente y sin patrullaje regular. ¿Y si él ya está ahí?, pregunté. Entonces no vayas sola. Pero fui. No podía esperar. Manejé toda la noche. Llegué al amanecer. El cielo tenía esa luz entre azul y gris que precede al sol. Una neblina suave cubría la tierra reseca. El portón del rancho estaba abierto. Las cadenas que yo misma había puesto colgaban del lado, cortadas con cizalla. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Entré despacio, con el celular grabando. Avancé paso a paso, con la otra mano dentro de mi bolsa, aferrada al gas pimienta que había comprado 2 días antes. La puerta de la casa estaba cerrada, pero no con llave, solo emparejada. Empujé suavemente. «¿Nathan?», dije en voz alta, firme, aunque por dentro estaba temblando. Silencio, solo el rechinar de la puerta al abrirse y el crujido de mis pasos sobre la madera vieja. La sala estaba revuelta, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. Las fotos familiares tiradas, la Virgen descolgada, el diario claramente ya no estaba. Entonces escuché un golpe seco, en la cocina. Me giré en seco y caminé hacia allá, y fue ahí donde lo vi. Nathan estaba de espaldas, agachado frente a la estufa. Llevaba la misma chamarra negra con capucha que solía usar cuando salía a correr. «¡Nathan!», grité. Se giró. Su cara ya no era la misma. Tenía los ojos desorbitados, la barba crecida, los labios partidos. Parecía no haber dormido en días. «¿Así que viniste?»,
dijo con una sonrisa torcida. Te están buscando. ¿Lo sabías? ¿Y tú qué crees? Se acercó 2 pasos. No puedo salir a la calle sin que me griten asesino. Todo gracias a ti. Gracias a tu madre. Le solté. Ella fue quien firmó el testamento. Ella fue quien te dejó claro que no eras el hijo que merecía. Eso lo tocó. Lo supe porque su rostro cambió de inmediato. Ella nunca me quiso. ¡Nunca!, gritó. Solo me usó. Toda la vida limpiando su rancho. Haciendo lo que me pedía. Cargando con sus achaques. ¿Y para qué? ¿Para que te dejara todo a ti? Te dejó todo durante años. Te lo dio todo. ¿Y tú? La dejaste desangrándose en una escalera eléctrica por irte con una mujer que te olvidó en una semana. Ese fue el momento. Nathan corrió hacia mí con los puños cerrados. Pero yo estaba preparada. Saqué el gas pimienta y le vacié medio frasco en los ojos. Gritó. Cayó al suelo, revolcándose, insultándome, tosiendo. Salí corriendo al patio y desde ahí llamé a la policía con la poca señal que tenía. Les dije que estaba en el rancho, que Nathan Ramírez estaba ahí y que necesitaba ayuda ya. Tardaron 40 minutos en llegar. Cuando lo subieron a la patrulla, esposado, aún con los ojos llorosos e irritados, solo me dijo una cosa. Esto no termina aquí. No respondí. Solo lo vi alejarse por la carretera de tierra. Esposado. Esposado como el cobarde que era. Esa noche me quedé en la casa del vecino más cercano. Un hombre mayor, don Tomás, que había trabajado para la familia Ramírez hacía años. Me ofreció un café fuerte y silencio. Pero justo cuando estaba a punto de dormir, tocaron la puerta. Era un niño de unos 10 años, con una mochila colgada del hombro. ¿Usted es la señora que se quedó con el rancho? Sí. ¿Quién eres tú? Sacó de la mochila un cuaderno. Mi abuela vivía aquí. Encontré esto entre sus cosas. Dijo que era importante, que nunca se lo mostró a nadie. Me entregó el cuaderno y salió corriendo sin esperar respuesta. Lo abrí. No era el diario de Doña María. Era otro. Uno que empezaba con esta frase. Esto es lo que callé durante 32 años. Sobre Nathan, sobre su padre, sobre el origen de todo. No pude moverme por varios minutos. Sostenía ese cuaderno entre las manos como si fuera algo vivo, algo que ardía. Las palabras de la primera página se me quedaron grabadas en la piel. Esto es lo que callé durante 32 años. Sobre Nathan, sobre su padre, sobre el origen de todo. Encendí la lámpara más cercana y me senté en la mesa de madera del cuarto de don Tomás. El viejo me miraba desde el umbral de la puerta, sin atreverse a decir nada. ¿Está bien?, preguntó, en voz baja. No lo sé, le respondí, sin mirarlo. Comencé a leer. La letra era la misma de Doña María, temblorosa, inclinada hacia la derecha, pero clara. Página tras página, su voz se abría como una herida vieja que por fin supuraba. Nunca quise contarlo porque tenía miedo, porque pensaba que si lo callaba, desaparecería. Pero ya no puedo más. La primera parte del diario relataba episodios de juventud. Su matrimonio con don Gabriel Ramírez, un hombre frío, ausente. Luego, el nacimiento de Nathan, las dudas, la falta de conexión, la tristeza. Pero la entrada que me dejó sin aire fue una fechada en 1992. A veces me pregunto si realmente es mi hijo, si no hubo algún error. Él no llora, no siente, no abraza. Lo he llevado a psicólogos. Todos me dicen que necesita límites. Pero lo que él necesita es alma. Nunca ha tenido una. Y lo peor es que su padre lo sabe y lo alimenta. Un día los escuché hablar en el granero. Nathan tenía apenas 10 años. Don Gabriel le decía que el amor era para los débiles, que la gente solo sirve para ser usada, que su deber era crecer y eliminar lo que estorba. Ese fue el día en que me di cuenta de que yo había traído al mundo algo que no entendía. Mi piel se erizó. Seguí leyendo. Lo vi empujar a un perro por las escaleras. Lo vi reír mientras un niño del pueblo se caía de la bicicleta. Lo vi mirar a su propia abuela con desprecio. Lo peor fue cuando tenía 15 años. Y me miró a los ojos y dijo: «Tú vas a morir sola, mamá, porque nadie te quiere». Cerré el cuaderno un momento. El aire me faltaba. Era mucho. Era como leer la confesión de una madre que nunca entendió al monstruo que crió. Y aún así, lo amó. Lo defendió. Le dio todo. Volví a abrir el diario. Las últimas páginas eran una mezcla de ruego y resignación. Si alguien encuentra esto, solo pido una cosa. No le devuelvan lo que es mío. No lo premien. No lo protejan. No lo escuchen. Él sabe manipular. Sabe llorar cuando quiere. Sabe mentir como quien respira. Y si algo me pasa, no fue un accidente. Él es capaz. Siempre lo ha sido. Me tapé la boca con ambas manos. Lloré en silencio. Nathan no solo había sido negligente. No solo había sido egoísta.
Había sido una amenaza desde siempre, y su madre había vivido con ese miedo décadas. Al día siguiente llevé el cuaderno al abogado Márquez. Lo escaneó, lo firmó digitalmente, lo añadió al expediente. Esto, dijo el incrédulo, esto es una bomba. No solo por el testamento, es un perfil psicológico, una advertencia. ¿Puede ayudar en el proceso? Muchísimo, especialmente si tu vida vuelve a correr peligro. Esto muestra patrones, historial. Y además, ¿lo sabías? ¿Qué? La Fiscalía de San Luis Potosí está considerando levantar cargos por tentativa de feminicidio. Lo del rancho, el gas pimienta, el audio. Todo suma. Asentí, con la mirada fija en el piso. Pero entonces él me preguntó algo que me hizo levantar la cabeza. ¿Y qué vas a hacer con esto?, dijo, señalando el cuaderno. ¿A qué se refiere? Esto no es solo una prueba legal, es una historia, un testimonio, una verdad que mucha gente necesita conocer. No respondí en ese momento, pero lo pensé. Y esa misma noche, hice algo que jamás pensé que haría. Abrí mi cuenta de Instagram, la personal, la que nunca usaba, y subí una foto de la portada del diario, sin nombres, sin fechas, solo la imagen y un texto. Durante 32 años, una mujer guardó silencio por miedo, pero ya no más. Esta historia tiene que ser contada. En menos de una hora, recibí docenas de mensajes, la mayoría de mujeres, de todo el país, todas con algo en común. También habían amado a hombres que escondían sombras, pero entre todos esos mensajes, uno me hizo temblar. Venía de una cuenta sin foto. Decía, yo también fui novia de Nathan, y tengo algo que necesitas ver. Tardé varios minutos en decidir si abrir o no ese mensaje completo. La cuenta no tenía foto, ni seguidores, ni publicaciones. Era como si se hubiese creado solo para decirme eso. Pero había algo en esa frase. Yo también fui novia de Nathan, que me encendió todas las alertas. Porque por dentro, ya sabía. Sabía que esa no sería solo otra historia de engaño o decepción. Intuía que era algo más. Respondí. ¿Quién eres? La respuesta llegó casi al instante. Me llamo Brenda. Salí con Nathan hace años, cuando él vivía en Monterrey. Antes de ti, antes de Antonia. Pero terminé internada en un hospital. Y no por accidente. Me quedé helada. ¿Qué pasó? Brenda me pidió un número para llamar. Le di uno alterno. No quería arriesgarme. Y unos minutos después, la llamada entró. Su voz era temblorosa, como si cada palabra le costara. Lo conocí en el gimnasio. Me pareció simpático, educado, fuerte, todo lo que me faltaba. Yo venía de una relación muy tóxica y él me hizo sentir protegida. ¿Qué pasó? Todo iba bien, hasta que un día me dijo que su mamá era una carga, que estaba harto de mantenerla. Me pareció raro, pero no le di importancia. Después empezó a controlarme. Me revisaba el celular. Me acompañaba a todos lados. Me decía qué ponerme, qué comer. Me decía que mi cuerpo era su proyecto, como si yo fuera su propiedad. Me pasé la mano por la cara. Me resultaba espantosamente familiar. Y luego, una noche discutimos. Le dije que no quería ir al gimnasio con él, que necesitaba tiempo para mí. Se puso furioso. Me encerró en su casa. No me pegó, pero me dejó sin celular, sin llaves. Me gritó cosas horribles. Me decía que si yo lo dejaba, iba a hacer que nadie me creyera jamás, que me iba a quebrar por dentro. ¿Cómo lograste salir? Me escapé por la ventana del baño con un rasguño en la pierna y el miedo clavado en los huesos. Mi familia me internó en un centro para trauma. No quise denunciar. Me dio miedo. Hubo un silencio largo. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, le pregunté. Porque vi tu historia y leí lo del diario. Y todo lo que esa mujer, tu suegra, escribió, yo lo viví. Y tengo algo más. Guardé una conversación, un audio, algo que nunca mostré por vergüenza. Pero tú sí sabrías qué hacer con él. Me lo envió por correo minutos después. El audio era claro. Nathan hablaba con otro hombre. Decía, esas viejas creen que una herencia es un regalo, pero la herencia se gana, se arrebata. Mi mamá no lo entiende, pero yo ya le tengo fecha. ¿Fecha para qué? Para desaparecerla, compadre. Así como a la Brenda esa. Solo que ella se me fue de las manos. Me quedé completamente muda. Nathan había planeado deshacerse de su madre. Desde antes. Desde Monterrey. Desde mucho antes de lo que todos creíamos. Esa noche, el abogado Márquez me llamó con noticias nuevas. La Fiscalía acaba de emitir una orden de aprehensión formal, por tentativa de homicidio y amenazas agravadas. Ya no solo es prófugo, es un objetivo prioritario. ¿Lo han localizado? No. Pero hay más. ¿Qué? Tu cuñada, Alma, habló. Está despierta. Me levanté de golpe del sofá. ¿Qué dijo? Dijo que cuando se desmayó en la notaría fue porque Nathan le mostró una carpeta con fotos. Fotos de ti,
de tu familia, de tu trabajo, y le dijo que nadie podía detenerlo esta vez. Se me apretó el pecho. ¿Qué más? Dijo que escuchó a Nathan mencionar algo sobre Veracruz, que tenía un contacto allá, un viejo amigo de su padre. ¿Veracruz? ¿Qué haría en Veracruz? Estamos investigando, pero creemos que pudo haber huido hacia alguna zona rural, sin señal, sin vigilancia. ¿Y qué hago mientras tanto? Márquez respiró hondo. Lo que has hecho hasta ahora, seguir hablando, porque cada vez que hablas, más gente se suma, más personas se atreven a denunciar. Y tenía razón. Esa misma noche, hice una transmisión en vivo. Por primera vez, mostré mi rostro. Ya no con miedo, ya no desde la sombra. Conté todo, desde el accidente en el centro comercial hasta la última llamada que recibí de Brenda. Decenas de miles de personas se conectaron. Leí testimonios en tiempo real. Mujeres que decían, yo también conocí a un Nathan. Otras que escribían, gracias por no callarte. Y en medio de los comentarios, apareció uno que me hizo estremecer. Sé dónde está. Está en Coatepec. Lo vi ayer. Está escondido en la cabaña de su tío. No tenía nombre. No tenía foto. Pero venía con coordenadas. Eran casi las 3 de la madrugada cuando recibí ese mensaje anónimo con las coordenadas. La ubicación marcaba una zona boscosa cerca de Coatepec, Veracruz, en las afueras de un pueblo que ni siquiera aparecía completo en el mapa. Sentí la adrenalina recorrerme como fuego. Quise despertar a mi madre, llamar a Márquez, algo, pero me quedé sentada en el borde de la cama, sola, mirando esa notificación como si pesara 1 tonelada. Respiré hondo. Después de todo lo que había vivido, ¿iba a tener miedo ahora? Tomé una decisión. Si esa coordenada era real, iba a entregarla directamente a la fiscalía al amanecer. Pero antes, se la envié a Márquez por correo, junto con una nota. Si me pasa algo fue Nathan. No estoy huyendo, no me callé. Dormí poco. O más bien, me recosté sin cerrar los ojos. Al día siguiente, a las 8:00 am, ya estaba frente al despacho de Márquez. Lo encontré hablando por teléfono con alguien de la fiscalía. Tenemos que actuar con cautela, le decía al interlocutor. No puede oler lo que estamos haciendo. Si está armado o tiene ayuda, esto puede acabar muy mal. Cuando colgó, me miró con gravedad. La cabaña es real. Pertenece a un hermano del padre de Nathan. Está aislada, en un terreno donde antes criaban ganado. No hay vecinos cerca. Ya solicitamos apoyo de la Policía Estatal de Veracruz y del Grupo de Búsqueda de Prófugos. ¿Pero qué? No quieren que vayas. ¿Y tú crees que me voy a quedar esperando? Él suspiró, resignado. Entonces al menos viaja con nosotros, como observadora, desde fuera, pero sin acercarte hasta que el operativo esté confirmado. Salimos esa misma tarde en una camioneta gris sin logos. Iban 2 agentes encubiertos, Márquez y yo. Durante el trayecto repasábamos los detalles, la ubicación, los accesos, las rutas de salida. Mientras el vehículo avanzaba por la carretera estrecha, los árboles se volvían más densos, el aire más húmedo, el silencio más espeso. Cuando por fin llegamos a la última curva, el agente que iba adelante bajó la voz. Ahí está. Y la vi. Una cabaña de madera, rodeada de arbustos y alambrado viejo. Había un auto cubierto por una lona a unos metros. La chimenea humeaba débilmente. Había alguien adentro. Los agentes se bajaron en silencio. Rodearon la propiedad por ambos lados. Yo me quedé en la camioneta, con el corazón en la garganta, apretando los puños sobre mis piernas. Y entonces, el momento. Uno de los agentes sacó un altavoz. «Nathan Ramírez, Policía Estatal, está rodeado. Salga con las manos arriba». Silencio. Unos segundos después, se abrió la puerta. Y ahí estaba él, Nathan, con la barba crecida, los ojos enrojecidos, una camiseta sucia y las manos vacías. Caminó con lentitud hacia el centro del patio de tierra, y en voz baja, casi como una burla, dijo: «Al final, eras más fuerte que yo». Le pusieron las esposas sin resistencia, y mientras lo subían a la patrulla, me miró por última vez. No con odio, sino con esa expresión vacía que solo tienen los que se sienten derrotados por dentro, como si ya no tuviera a quién mentirle, ni siquiera a sí mismo. Esa noche volví a casa con una paz rara. No era alegría, tampoco venganza. Era como cerrar una herida que estuvo infectada durante demasiado tiempo. Dormí por primera vez sin pesadillas, pero al día siguiente, mientras desayunaba en silencio, sonó mi celular. Era Alma. ¿Estás viendo las noticias? ¿Qué pasó? Abrieron una carpeta nueva. Lo están investigando por otra muerte. ¿Cómo? Una mujer en Monterrey, Brenda, la que escapó de él hace años, acaba de denunciar. Pero no solo eso. Encontraron el expediente de una chica que murió por suicidio en 2018.
También había salido con él. Me temblaron las manos. ¿Qué estás diciendo? Que Nathan no solo era un egoísta, era un abusador en serie. Y ahora hay más víctimas hablando. Y todas apuntan a lo mismo. Él no solo rompía corazones, destruía vidas. No pude responder. Colgué en silencio. Y de pronto, como una ola, lo entendí todo. Yo no era la protagonista de esta historia. Solo era la que sobrevivió lo suficiente para contarla. Un año después de la captura de Nathan, todo había cambiado. La casa donde vivíamos juntos fue vendida. El rancho de Doña María fue restaurado. Las paredes pintadas de blanco nuevo, las tejas reparadas, los marcos de madera lijados con esmero. Y sobre la puerta de entrada, un letrero sencillo tallado en madera. Casa Chata. No como burla, como homenaje. Así le decía todo el pueblo a Doña María. Y ahora ese lugar ya no era un sitio donde se callaban secretos. Era un refugio. Literal. Con la ayuda de asociaciones locales, lo convertí en un centro de atención temporal para mujeres mayores del interior que llegaban solas a la ciudad por tratamientos médicos, citas legales o trámites. Mujeres como ella, que no sabían usar escaleras eléctricas, que se perdían entre las avenidas, que muchas veces eran tratadas como carga por sus propios hijos. Lo hice por ella, porque aunque al final me insultó, me acusó, me gritó, su gesto final lo dijo todo, me creyó. Y ahora, yo estaba viva gracias a eso. Antonia desapareció de las redes sociales por un tiempo, perdió contratos, seguidores, patrocinios, pero no cayó, cambió. Meses después me escribió, me pidió permiso para visitar Casa Chata. Acepté. Llegó con la cabeza agachada y sin rastro de maquillaje. Pasó la tarde doblando mantas, ayudando a una señora a enviar un mensaje de voz por WhatsApp. Al final del día, se sentó conmigo en la terraza de atrás. No sé si merezco perdón, me dijo, mirando el atardecer. No estoy aquí para darte o quitarte eso, le respondí. Pero si realmente estás haciendo algo distinto, eso ya es más de lo que Nathan hizo nunca. Me miró con los ojos vidriosos. Yo también fui víctima, y también fuiste cómplice, asintió. Estoy trabajando en eso. Se fue en silencio, y nunca más la volví a ver. Brenda, en cambio, se convirtió en una voz poderosa. Con mi apoyo y el de otras mujeres, abrió una red de contención para sobrevivientes de relaciones abusivas emocionales. En su primer año atendieron más de 200 casos. Yo asistí al primer taller como oyente. Me senté al fondo y la escuché hablar. Lo más difícil no fue dejarlo. Lo más difícil fue aceptar que yo había permitido todo eso porque no creía merecer nada mejor. Pero sí merecemos, todas, amor sin miedo, respeto sin condiciones, y silencio. Nunca más. Aplaudí como si se me fueran las manos. Alma volvió a Ciudad Valles con su hijo. A veces me llama, a veces me manda recetas por WhatsApp. Hace poco me dijo algo que aún llevo grabado. Mi mamá se fue sola, pero tú fuiste sus ojos, su voz, sus pies cuando ya no podía moverse. Gracias por no dejarla en el olvido. Ella me salvó, le contesté. Y tú la vengaste con amor. Y Nathan fue condenado a 27 años de prisión por tentativa de feminicidio, amenazas agravadas, lesiones, coacción, abuso psicológico y manipulación en múltiples casos documentados. Durante el juicio no lloró, no suplicó, no habló, solo escuchaba los testimonios con la mandíbula apretada, como si no entendiera cómo, por fin, el mundo lo veía sin filtros. Cuando le dictaron sentencia, giró la cabeza hacia mí y murmuró, «Esto no me va a detener». Yo lo miré con la misma frialdad con la que una vez le dije dónde estaba su madre, y le respondí sin parpadear, «Ya estás detenido, por dentro, desde hace mucho». Hoy, cada vez que paso por el retrato de Doña María en la entrada de Casa Chata, me detengo unos segundos, la miro a los ojos, y siento que, en el fondo, ella me está mirando también, no como aquella anciana furiosa en la camilla, no como la mujer que gritaba por su hijo entre el dolor, sino como una madre que tarde entendió que el amor no se demuestra con palabras ni con esperas, se demuestra con hechos, y aunque Nathan no estuvo ahí al final, yo sí, y eso, para mí, vale más que cualquier testamento, más que cualquier herencia, porque fui testigo de su última verdad, y decidí contarla. Gracias, señora Chata, le digo en voz baja. Aquí seguimos, por usted. Y cuando me alejo, me gusta pensar que el retrato sonríe un poquito.